Aquí nombramos lo que muchos sienten, aunque a veces no sepan cómo decirlo. Honramos la verdad que nace del movimiento, el silencio que deja la distancia y la fuerza de seguir adelante cuando quedarse ya no fue opción. Soy Mónica Rodríguez y este es un espacio para historias que cruzan fronteras externas e internas. Esto es Aquí I Am. Empecemos. Muchas veces cuando hablamos de migración venezolana, comenzamos desde la crisis, pero hoy quiero empezar en otro lugar, antes del éxodo, antes del colapso, antes de la escasez. Quiero hablar de la Venezuela en la que yo crecí y en la que muchos quisieran regresar. Un país que durante décadas no fue conocido por irse, sino por recibir. Durante gran parte del siglo XX fue un país que recibía. Y entender eso cambia completamente la narrativa. Este episodio es para contextualizar, para honrar historia y para recordar que la identidad venezolana no empieza con el éxodo. Para decirles que aquí siempre habrá un espacio para respirar en calma, para sentarse y para ser escuchados. Pero primero los quiero llevar en un viaje en la historia. Entre 1948 y 1961, durante el auge petrolero, Venezuela recibió más de 1 millón de inmigrantes europeos, principalmente de Italia, España y Portugal. Según registros históricos de la política migratoria venezolana del siglo XX, el Estado promovía activamente la inmigración para impulsar el desarrollo agrícola, industrial y urbano. En los años 70, Venezuela tenía uno de los ingresos per cápita más altos de América Latina. El auge petrolero convirtió al país en destino de comunidades italianas y españolas que huían de la posguerra europea, comunidades portuguesas que se integraron en el comercio, comunidades árabes, libanesas y sirias que fortalecieron sectores empresariales, migración latinoamericana de Colombia, Perú, Chile, Ecuador y el Caribe. Para los años 80 era común que un venezolano tuviera ascendencia europea o árabe directa. Era común tener amistades italianas, cubanas, francesas, americanas, ir a comprar pan a donde el portugués, ir a hacer mercado donde los chinos. La diversidad no era excepción, era cotidiana, era estructura social. Y cuando creces en un país así, tu percepción del mundo cambia. Aprendes que la identidad no es rígida, que pertenecer puede tener acento, que puede ser de aquí y de allá al mismo tiempo. Por eso, cuando años después Venezuela comenzó a deteriorarse, la experiencia fue doblemente desconcertante, porque el país que había abierto sus puertas empezaba a cerrarlas para su propia gente. La crisis que comenzó como económica se transformó en una crisis humanitaria compleja. Y yo crecí en ese ecosistema, donde la multiculturalidad no era discurso, era cotidiano. El cambio comienza a sentirse con fuerza a finales de los años 90 y se intensifica en la década de 2010. Entre 2014 y 2023, como ya lo mencioné en el podcast anterior, más de 7,9 millones de venezolanos salieron del país y según los datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la plataforma R4V, es uno de los desplazamientos humanos más grandes del mundo contemporáneo, que no proviene de una guerra formal. Pero más allá de la cifra, lo que se vivía dentro era una erosión progresiva, la escasez de medicamentos, servicios básicos intermitentes, sistema educativo debilitado, sistema laboral inestable. No era solo perder comodidad, era perder previsibilidad. Y cuando un país pierde previsibilidad, el cuerpo entra en alerta. Y aquí quiero hacer algo distinto. No quiero quedarme solo en el dato.
quiero hablar de cómo eso se siente cuando eres una niña o un niño creciendo allí. En mi caso, crecí en un hogar profesional, parcialmente educación privada, acceso a recursos que muchos no tenían. Y aún así, la diferencia entre el potencial del país y la realidad que comenzábamos a vivir era imposible de ignorar. Entre 2013 y 2019, la inflación venezolana alcanzó niveles hiperinflacionarios históricos, superando el 1.000.000% anual en 2018 según los datos del FMI. El PIB se contrajo más del 70% en una década. Hospitales reportaron escasez crítica de insumos médicos. El sistema eléctrico sufrió apagones masivos prolongados. En educación, las universidades públicas reportaron migración masiva de profesores, disminución de inversión en infraestructura, interrupciones constantes por fallas de servicios básicos. Recuerdo los apagones, recuerdo conversaciones en voz baja, recuerdo el contraste entre lo que se prometía y lo que realmente se sostenía. Y luego, años después, llego a Estados Unidos y el contraste fue brutal. Tecnología integrada en cada proceso, sistemas académicos estructurados con acreditaciones internacionales, procesos administrativos digitalizados, infraestructura funcional. No era perfección, pero vaya que era bastante estabilidad. Y cuando vienes de un país donde todo era incierto, la estabilidad se siente como un lujo. Ahí entendí algo profundo. La migración no siempre es huir. A veces es buscar coherencia entre tu esfuerzo y las oportunidades disponibles. Este no es un episodio político, es un episodio humano. Cuando un país pierde la previsibilidad económica, el acceso sanitario, la infraestructura funcional, la confianza institucional, la migración deja de ser opción estratégica y se convierte en mecanismo de supervivencia. Y ahí está la paradoja. Un país que recibió millones de migrantes en el siglo XX se convirtió en uno de los mayores emisores de migrantes en el siglo XXI. Cuando me mudé a Estados Unidos, no solo cambié de país, cambié de sistema. Y ese contraste me obligó a cuestionar cómo influye el entorno estructural en lo que creemos posible. Lo más difícil para mí no fue aprender el idioma, porque ya me gustaba escuchar músicas en inglés, veía series en inglés como Grey's Anatomy, Once Upon a Time, The X Factor y cualquier programación que estuvieran pasando por Discovery Home and Health. Y muchas veces le cambiaba los subtítulos simplemente para practicar. Lo realmente difícil fue aprender el sistema, cómo funciona el college, cómo aplicar a universidades, cómo navegar procesos administrativos, cómo entender créditos académicos, el GPA, las becas, etc. ¿Qué cambia cuando la infraestructura respalda al estudiante? ¿Qué cambia cuando el sistema no te pone en modo supervivencia constante? Porque migrar no solo transforma geografía, transforma posibilidades. Y ahí fue cuando noté una diferencia enorme entre contextos educativos. ¿Qué aprendí? ¿Qué me sorprendió? ¿Y qué cambió mi manera de pensar? Pero eso me gustaría explorarlo con más calma en el próximo episodio. Porque comparar sistemas educativos creo que merece su propio espacio. Algo que quiero reforzar es que esto no es para señalar culpables, no es un debate ideológico, simplemente es un reconocimiento humanitario. Cuando un país
comienza a deteriorarse en todos sus órganos, ya sea económico, social, educativo, sanitario. La migración se vuelve una respuesta humana, no un capricho, no una amenaza, no una invasión, sino una respuesta. Pero más allá de estadísticas, lo que permanece es la resiliencia cultural. Y a mi comunidad venezolana les quiero decir, ustedes no vienen de un vacío, vienen de una historia migratoria rica, compleja y global. Su historia no empieza con la crisis, empieza con una cultura de refugio, de recibimiento, de diversidad, de trabajo, de dignidad. Crecer en Venezuela me dio algo invaluable, perspectiva, la capacidad de vivir entre mundos, la capacidad de adaptarme, la capacidad de entender que la identidad puede expandirse sin romperse. Y si hoy estás escuchando esto desde otro país, intentando reconstruir tu vida, quiero que recuerdes algo. No vienes de un vacío. Y en este espacio siempre habrá lugar para esa historia. Aquí I am. Y a tu manera, aquí you are también. Si este episodio te acompañó, suscríbete al podcast y ven a saludarme en Instagram, @aqui.am. Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis, en Estados Unidos puedes llamar, textear o chatear al 988. Si te encuentras en una situación de peligro inmediato, llama al 911. Más líneas de ayudas están en las notas del show. Y recuerda, you are not alone. Gracias por estar aquí conmigo, por escuchar sin prisa, por permitirte sentir y por darle espacio a tu propia historia, incluso si aún no tiene forma clara.